¿Cuándo exactamente se volvió medible el ser humano? No me refiero a la altura o el peso, pero me refiero a esto. ¿Cuándo decidimos que podíamos medir la humanidad misma? ¿Cuándo se convirtió lo normal en un estándar contra el cual algunos merecemos existir y otros no? Soy Anita y después de casi 2 meses en pausa estoy de vuelta con ustedes. Llegué al burnout, esa realidad autista de la que tanto hablamos, de la que investigamos, de la que escribimos. La viví en carne propia, una vez más. Así que tomé el tiempo que necesitaba, practiqué lo que predico y ahora regreso con algo que me tiene inquieta, en el buen sentido, porque estamos abriendo la temporada 2 de NeuroRebel y esta temporada es diferente. Vamos a hablar de los temas que realmente transforman cómo entendemos las neurodivergencias. No solo datos bonitos o consejos de autocuidado, eso también, pero vamos más profundo. Vamos a las raíces, a las genealogías y a preguntarnos quién decide qué es normal. ¿Por qué existe toda una industria dedicada a normalizar a niños autistas cuando sabemos que ese estándar es inventado? ¿Y qué construimos en su lugar? También estreno Voces Rebeldes en esta temporada, una nueva serie donde personas de nuestra comunidad alrededor del mundo comparten sus historias, no como víctimas ni como inspiración, sino como arquitectos de sus propias vidas. La semana que viene escucharán a María Fernanda Altamirano, desde Córdoba, Argentina, hablando de lo que significa recibir su diagnóstico después de los 50 años y diseñar su propia comunidad cuando ninguna existe. Pero hoy tenemos el honor de conversar con alguien que lleva años haciendo el trabajo que yo apenas estoy comenzando a nombrar. Ernesto Reaño es autista, psicólogo, lingüista y fundador del equipo de investigación y trabajo en autismo, EITA, en Lima, Perú, y el cual dirige desde el 2009. Tiene una maestría en Ciencias del Lenguaje por la Sorbonne Nouvelle en París y es candidato a doctor en Lingüística por la Universidad de Zaragoza. Ha sido conferencista internacional y fue invitado a las Naciones Unidas en el 2019 como ponente en el panel Comunicación, un derecho humano en el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Es autor de 3 libros fundamentales: El retorno a la aldea, Neurodiversidad, autismo y electronalidad. ¿Qué es el autismo? Reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad. Y El amor autista, pasión, afecto, amistad y espiritualidad autista. Pero más que sus credenciales, que son impresionantes, Ernesto hace algo que pocos se atreven a hacer. Cuestiona los fundamentos, pregunta de dónde viene la palabra normal y por qué tiene tanto poder sobre nuestras vidas. Analiza por qué el ABA, la terapia conductual aplicada, persiste a pesar de que sabemos que no funciona. Y ofrece algo que escasea en estos debates: esperanza práctica, no abstracta. Esta conversación me quitó el sueño después de grabarla, en el buen sentido, del tipo de inquietud que te hace querer mover cosas, cambiar estructuras, repensar todo. Vamos a rastrear cómo un astrónomo belga en el siglo XIX inventó el hombre promedio y cómo esa ficción estadística se convirtió en un mandato moral. Vamos a hablar de por qué familias desesperadas en toda América Latina están pagando fortunas por terapias que el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró inefectivas. Y vamos a preguntarnos, si sabemos todo esto, ¿por qué seguimos actuando como si no lo supiéramos? Si alguna vez te dijeron que no eres normal y no supiste qué responder, si estás criando a un niño autista y te bombardean con promesas de normalización, o si eres terapeuta, maestro o profesional y sientes que algo no cuadra con lo que te enseñaron, esta conversación es para ti. Esto es NeuroRebel y bienvenidos al 2026 y estas conversaciones que tanto necesitamos tener.
Ernesto, bienvenido a NeuroRebel. Muchas gracias por estar aquí. Estoy tan agradecida por tu tiempo y tu disponibilidad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Anita, por la invitación. Es una gran alegría poder conversar contigo. Gracias. Bueno, vamos de entrada a lo que vamos a hablar hoy. Y voy a empezar con una pregunta que literalmente me quita el sueño. Y es, ¿cuándo normal se volvió algo que se puede medir? Porque yo pasé décadas escuchando que no soy normal, maestros, familias, compañeros de trabajo, y todos lo decían con certeza absoluta. Pero cuando preguntaba, ok, ¿qué significa normal? Nadie me lo podía explicar. Era como un axioma, ¿sabes? Un punto de partida que no se cuestiona. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que normal dejó de ser simplemente una palabra descriptiva y se volvió un estándar contra el cual medir a seres humanos? Normal, en latín, viene de norma. Norma significa escuadra, regla. Era una escuadra o regla que usaban los carpinteros, ¿no? O los albañiles para hacer sus mediciones. Entonces, Ujú, desde un inicio tiene la idea de lo medible, ujú, pero era simplemente lo medible en general. Ahora bien, hacia el siglo XIX, ¿no? Cuando este estadístico Gauss, ¿no? crea, ¿no? la famosa pues campana que lleva su nombre, la campana de Gauss, que muchos ujú, hemos visto, lo hace para medir la probabilidad de observar o no observar un astro, que era el astro llamado Ceres, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué tan normal o no normal era observarlo? Pero esta idea, bajo la medición estadística, que por supuesto no era la idea de Gauss, es tomado por Adolphe Quetelet. Quetelet era un belga que posterior a la Revolución Francesa empieza a hacer una serie de mediciones sobre el cuerpo humano. Recordemos que la Revolución Francesa tenía pues una idea de igualdad, ¿no? Tenía una idea de derribar el antiguo régimen y crear nuevas cosas. Recordemos pues que el sistema métrico, todas las nuevas formas de medición era un ideal de la Revolución Francesa y a Quetelet se le ocurre, bueno, vamos a medir al ser humano. Entonces consigue los archivos del ejército escocés y empieza a ver cuál es el promedio de altura, de peso, etcétera, etcétera. Y Quetelet saca una obra que se llama El hombre promedio, donde para él el símbolo de la perfección es ese hombre promedio, ese hombre normal, ese hombre que está en la norma y que todo lo que se desvía de esa norma empieza a tener el significado de lo anormal o, como decía Quetelet, de lo monstruoso. Este señor Quetelet es aparte el inventor del índice de masa corporal. El IMC, que tan cuestionado en la actualidad, es algo que se crea, digamos, a partir de él. Entonces, desde el siglo XIX empezamos a tener esta idea y una naciente psiquiatría también toma estas ideas para empezar a definir ya en el campo de lo mental, qué cosa es normal, qué cosa no es normal, qué cosa puede convivir, qué cosa hay que aislar. Y es más, toda la idea de normalidad también va a tener un gran cariz colonialista a partir del siglo XIX, cuando se empiezan a estudiar psiquiátrica y antropológicamente otras poblaciones no europeas, porque finalmente el hombre promedio, símbolo de la perfección, es un hombre europeo. Claro, Entonces, lo que van claro. a decir los primeros psiquiatras es que un africano promedio es equivalente a un anormal europeo, Claro, ¿no? claro. Entonces, la idea de normalidad se cimenta como un discurso de poder y un discurso de clasificación de lo que es más o menos humano a partir de los trabajos de Quetelet en el siglo Claro. XIX. O sea, lo cual
déjame decirte, ¿no? Que un astrónomo belga decidiendo cuál es el cuerpo humano promedio, pues me parece sospechoso de entrada, ¿no? Claro. Pero, ¿qué cambió en ese momento específico? ¿Por qué estaba haciendo eso? Yo creo que el gran cambio está en la idea de el espíritu, el aire del tiempo. Por un lado, la Revolución Francesa y la idea de que tenemos que igualarlo todo, ¿no? O sea, lo distinto va a empezar a ser visto como sospechoso. Pero también recordemos que en el siglo XIX es la idea también de las ideas de la Revolución Industrial, la Ujú, máquina, ¿no? Como gran paradigma. Y entonces, ¿qué tanto uno funciona o no funciona? Porque junto con lo que es normal o anormal viene la idea de la funcionalidad también del ser humano, claro, ¿no? Que claro. escuchamos en la actualidad cuando se habla de autistas de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento. Esa idea del ser humano como un engranaje, ¿no? Que necesita ser aceitado, también eh, empieza a darse en esta época donde, claro, lo normal empieza a ser confundido con lo natural. Ese Claro, es el gran problema, ¿no? claro, claro. Un trébol de 4 hojas no es normal. No es normal encontrar un trébol de 4 hojas, pero nadie Ujú, diría que no es natural. El claro, gran problema es que se empieza a tomar como sinónimos la claro, normalidad de lo que es natural o lo que debe existir en la naturaleza. claro. ¿Y cómo te parece que influyó, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegan estas ideas al cuando crearon el DSM, ¿no? En el 1980 y las ideas de Galton, ¿no? Las ideas eugenésicas de Galton. O sea, cómo tomó estas ideas del hombre promedio de un ideal para crearlo en clasificaciones y patologizar la diferencia. Claro, la idea pues galtoniana de la eugenesia inicialmente pues era algo mucho más abierto. Era algo donde realmente tenemos que seleccionar Ujú, esto normal o esto que queremos privilegiar y excluir esto que consideramos como lo anormal. Pensemos que las primeras, pues, grandes esterilizaciones forzadas de personas ujú, discapacitadas empiezan a ocurrir bajo el influjo de las ideas eugenésicas de Galt. Ahora, ya posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y la idea de los derechos humanos, hay ujú, ciertas cosas que no se pueden plantear ya de la misma ujú. manera. Claro. Pero desde otra perspectiva, la psiquiatría como Ujú, discurso médico empieza probablemente ya no tanto a hablar de lo normal y lo anormal de esa manera, pero se introduce la idea de trastorno. Y la claro. idea de trastorno presupone una anormalidad también, aunque no se mencione de esa forma, ¿no? Trastorno es todo aquello que se aparta del camino que se debería seguir. Entonces, o Ujú, yo intento reconducir eso al ujú, camino único que yo pienso que debe seguirse, o simplemente signo un criterio de exclusión. Y claro. pensemos también que eh, desde el DSM-1, donde se consideraban 400 condiciones psiquiátricas, ¿no? Perdón, 100 condiciones psiquiátricas, tenemos ahora el DSM-5R, ¿no? Donde hay pues exponencialmente muchísimas más, ¿no? Claro, Donde claro. tenemos pues una gran cantidad, ¿no? De trastornos nuevos que se van creando, Claro, ¿no? claro. Y esto es un problema porque, claro, en parte es el deseo de patologizarlo todo, de encontrar todo aquello que yo encuentro como normal y darle un nuevo nombre. Pero por otro lado también es parte, digamos, de una industria, ¿no? Claro, Que es la industria de que totalmente. con un nuevo trastorno tengo un nuevo tratamiento. Sí, pues esa es la parte silenciosa de la cual nadie habla, ¿no? En realidad. ¿Mm?
lo cual me parece muy curioso. Pero quiero dar un paso atrás por un momento. Ujú. Y cómo, y perdona si la pregunta suena básica, pero creo que es crucial. ¿Cómo pasamos de que esta es la medida promedio a esta es la medida correcta? O sea, cómo la estadística se volvió prescriptiva, cómo se volvió un mandato moral. Porque cuando un terapeuta dice hoy, tu hijo debe alcanzar hitos normales de desarrollo, no está diciendo, estadísticamente, la mayoría de los niños hacen esto a esta edad, ¿no? Está diciendo, tu hijo debe hacer esto o algo está mal. ¿Cómo se dio ese salto? Yo creo que tiene que ver con la idea de que se perdió el significado estadístico de norma. Que una norma exista no quiere decir necesariamente que aquello que no está dentro de la norma, ¿no?, deba ser pues silenciado, excluido. Simplemente es qué es lo que más ocurre. Esa es la Ujú. idea que se encuentra ahí. Sí, Ahora bien, el problema es que al perderse esa idea y aparecer la idea de la normalidad, ¿no?, como mm, algo de que es lo que debe ser, por este traslape, como decía, con la naturalidad, ¿no?, ujú, que se cimenta sobre todo cuando el discurso psiquiátrico empieza a tener mucho más poder, y un poder tal que es capaz de confinar a ciertas personas y a otras no. Entonces, cuando eso existe y lo que es, digamos, lo normal como natural, y que también tiene que ver con el arribo de la psicología como una suerte pues de brazo también de la psiquiatría, dictaminando a través de estudios, donde, mm, si bien por cantidad de estudios en psicología tienen que ver con la estadística, ya no se hace ese, digamos, reparo de que, ok, puede que no sea normal, pero puede ser simplemente un desarrollo distinto. Entonces, claro, cuando se hablan de las escalas del desarrollo, por ejemplo, que mencionas, o estos hitos del desarrollo, nos interesa más lo que la mayoría ha conseguido. sí, Y yo quiero que sí, sea como esa mayoría, porque si no es normal, entonces es algo antinatural, es algo que va contra el deseo humano de la simetría, de la semejanza, del parecerse, de la tribu, ¿no? claro, Entonces, claro. por ejemplo, hay un tema que yo a veces pongo de ejemplo aquí en mi país. Cada vez se intenta enseñar que los niños lean a edades más tempranas. Y muchas veces, claro, se empieza a enseñar a los 4 años, a los 5 años, y algunas cositas puedes lograr que un niño lea a esa edad. Y la mayoría alcanza a hacer eso. Pero el cuidador que ve que su hijo no alcanza eso que está alcanzando la mayoría se preocupa. Se preocupa Claro, y va posiblemente a terapias de aprendizaje, etcétera, etcétera, cuando lo que sabemos es que el cerebro humano no está preparado ni debe ser eh, utilizado para leer a esa edad. sí, Leer debe ser a los 6 años, sí. 7, pero en realidad, si yo empiezo a ver que no se está haciendo lo que hace la mayoría, empiezo a tener la idea de anormalidad y de lo patológico, ¿no? Claro. Lo cual me parece fascinante, ¿no? Que esta idea de funcionalidad, la cual mencionaste antes, es que es una de las palabras más patologizantes dentro de toda esta conversación, ¿no? Es una herramienta de control, o sea, en el contexto del capitalismo, de que para qué sirves, ¿no? ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo que puedes aportar? Entonces, a ver si entiendo esto bien. Lo normal se inventa en el siglo XIX como herramienta estadística, pero Ujú. inmediatamente se convierte en una herramienta de control para definir quién es productivo, quién es deseable, quién merece existir, y se construye sobre bases completamente eurocéntricas, ¿no? Capitalistas, coloniales. Lo cual me lleva a una obsesión que tengo con estos temas, que es, si sabemos esto,
Si sabemos que normal es un constructo estadístico con intereses políticos muy claros, ¿por qué seguimos pagando millones para normalizar a niños autistas, a personas autistas? O sea, ¿por qué existe toda una industria dedicada a alcanzar un estándar que sabemos que es inventado? Cuando Quetelet habló del hombre promedio, dijo que el hombre promedio podía ser considerado la perfección, y que todo lo que se saliese de esa perfección, es decir, lo que no cayese dentro, ¿no?, de la curva asociada a lo promedio, sería lo monstruoso. Yo creo que es la idea de el ser humano, como dice Georges Canguilhem, filósofo este, francés, no le teme tanto a la muerte, sino a la discapacidad, a la monstruosidad, a no ser como los demás, ¿no? Es la idea de la no pertenencia lo que da mucho temor. Por eso que incluso muchos autistas pueden ser muy contrarios a llamarse a sí mismos discapacitados, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, respondiendo a eso que dices, si bien podemos saber todo esto, es algo que se puede saber a un nivel muy racional, posiblemente, Ujú. y por grupos no tan grandes. Para la mayor cantidad de personas, prima la emocionalidad por sobre la racionalidad. Entonces, somos educados bajo la idea de que existe un tipo de hijo que debe tener, que es un Ujú. niño normal, que es un niño neurotípico y que debe tener ciertas características. Y ese niño evidentemente es una ficción, Claro. no existe más allá que en el ideario capacitista que es transmitido de generación en generación. Evidentemente ningún cuidador o casi ningún cuidador diría cosas como quiero tener pues un hijo autista, ¿no?, Claro. como primera opción. La idea siempre va a ser aquello que es normal. Y cuando Sí. se descubre que ¿Qué uno no significa tiene... eso? Sí, 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 ¿qué significa eso? Ese niño normal no llega, llega un niño distinto, llega un niño diferente, entonces ocurre un temor, ocurre justamente el temor a lo monstruoso, a lo desigual, a lo diferente, a aquello que no voy a poder yo, con lo cual no voy a poder identificarme, y entonces aparece un mercado que Theo Peters Claro, llamaba el mercado de la desesperanza, ¿no? claro. Donde te ofrezco soluciones o curas o recuperaciones biomédicas, donde te ofrezco ABA, donde te ofrezco una serie de cosas para que tu hijo o lo volveré normal o lo más posible. Y entonces, en ese deseo, ¿no?, de semejanza y de simetría, ¿no?, y de identificación que tienen los cuidadores, más la idea de que si tu hijo no es normal, ¿no?, Ujú. no va a poder simplemente, pues, toda esta idea capacitista. Si nuestro hijo no llega a ser normal, no podrá ser reconocido e integrar la sociedad, pues intentaré a través de cualquiera de esas estrategias, que son una Claro, industria, claro. normalizarlo. Porque sobre algo Sí. que tú dijiste, vivimos en una sociedad donde no importa lo que eres, importa lo Ujú. que puedes hacer, Exacto, ¿no? Importa lo que puedes producir y cómo puedes producir. Y si ese exacto. niño no va a poder producir, entonces está condenado como ser humano al fracaso, Ujú. porque nos importa como sociedad más el hacer que el ser. Claro. Por eso, o sea, y corrígeme si estoy equivocada, por eso me parece que el concepto de la funcionalidad, el término funcional, el concepto de lo normal, tienen demasiado peso en sí mismo. Y yo pienso que de alguna forma, vamos a hablar de Ivar Loas por un momento, ¿no? De Ujú. alguna forma, esa idea de la funcionalidad, esa idea de la normalidad, de la producción, nace el ABA, ¿no? Ivar Loas crea la terapia conductual aplicada con la idea de transformar a estas personas anormales, a estos niños anormales, en algo funcionales, ¿no? A través de la adaptación de la conducta. Entonces,
como dices, ABA fue creada para un mercado para responder a estas ideas de normalidad y funcionalidad y para transformar a estas personas neurodivergentes en personas más aceptables. Y quiero pasar un momento para hablar de ABA en particular. Ujú. En el 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que para ese momento había gastado 1.53 mil millones de dólares en servicios de ABA, como bien sabes, para familias militares, encargó un estudio. Y el estudio más grande que jamás se ha hecho sobre la efectividad del ABA tenía más o menos 3.800 participantes y concluyó que no funciona, ¿no? El Ujú. 76% de los participantes no mostraron mejora y el 9% empeoró. Y tú analizaste ese reporte en detalle. Cuéntame, ¿qué encontraste? ¿Qué significa exactamente que ABA no funciona? A ver, yo creo que lo que tenemos que tener en claro, ¿cuál es el origen de ABA? Este señor Lovas, antes de pretender, digamos, cambiar, normalizar a personas autistas, había trabajado pues en terapias de conversión, había trabajado con Claro, poblaciones homosexuales, intentando exacto. que se volviesen heterosexuales. Entonces ahí vemos un patrón importante, ¿por qué? Porque la sociedad normativa en principio no va a buscar expulsarte de ella, va a intentar asimilarte, ¿no? O sea, que tú te parezcas a nosotros y que puedas producir de manera similar como nosotros. Si Sí, el sujeto se niega o el sujeto fracasa en el intento, recién es apartado. Pero en principio se va a hacer todo lo posible para poder asimilarlo de la mejor manera. Entonces, ujú, claro, ¿qué significa, digamos, que el ABA no funciona? Hay un punto que yo creo que es importante entender también, que es el tema del conductismo, ¿no? El ujú, conductismo en el cual se apoya el ABA. Porque Skinner, ¿no? Que es ujú, el gran sí, teórico del condicionamiento operante, tuvo pues una polémica con Noam Chomsky. Noam Chomsky, ujú, quien en los años 60 es una suerte pues del padre del giro cognitivo, ¿no? Del empezar a ujú, hablar nuevamente de la cognición que había sido vedada por los conductistas por no observable, ¿no? claro, Entonces, para mí uno de los puntos geniales de Chomsky en ese debate es que dice, si tú quieres quitar el pensamiento, quitar la ujú, cognición por no observable, primero tendrías que demostrar que la cognición no influye en la conducta. exacto. O sea, si tú demuestras que no influye en la conducta, ok, estudia solamente la conducta. Pero mientras no Sí, puedes hacer eso, no puedes negar el papel de la cognición en la conducta humana. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que se replica también en el ABA. ¿Y por qué no sí, funciona? No funciona porque no se está entendiendo que la cognición, el procesamiento autista es diferente. Y a claro. procesamientos diferentes se encuentran conductas distintas. Entonces, Claro, todo no aquello... es un problema conductual, ¿no? O sea, no es un tema conductual, es un tema neurológico, ¿no? Y eso me causa muchísimo terror y espanto el saber que ninguna de las entidades acreditadoras de los terapeutas ABA hablan del tema de la neurología y ni tampoco hablan del autismo para entender el autismo, ¿no? Como lo que es, lo cual me parece increíble que luego estas personas están a cargo de hacer terapias con niños autistas, ¿no? Pero bueno, I digress. Sí, pero es no menos importante eso que estás diciendo, porque cuando uno lee sobre ABA o uno investiga, es el mismo modelo conductista, ¿no? Donde se consideraba la conducta como aislada de todo. O sea, ni Exacto, siquiera hay el correlato neurológico. O sea, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿Cuál es el nivel de activación frente a esto? Etcétera, etcétera. No, no existe. ¿No? no, Entonces, claro, por eso que entidades como el Departamento de Estado de Estados Unidos dicen que esto es
no funciona y aparte es sumamente costoso. Tengamos en cuenta que estamos hablando de terapias que presuponen 40 horas aproximadamente a la semana. O sea, imaginemos el desgaste de esto y que lo que pueden exhibir básicamente después es simplemente haber eliminado ciertas conductas que no comprenden del todo bien, pero que hace que el niño autista parezca más, entre comillas, normal, pero no Normal, que haya exacto. mejorado su calidad de vida, no que haya mejorado su bienestar, no que haya mejorado su capacidad de aprendizaje, de interacción con el mundo, etcétera, etcétera. Son muy buenos quitando los steamings. Son muy Claro. buenos haciendo que los niños no aleteen, porque presuponen que eso es una conducta inapropiada desde la normalidad, justamente. Y ahí está Exacto. lo que mencionabas, que no entienden la neurología autista, que eso me sirve para regularme y entonces no debería ser tocado. Exacto. E incluso, o sea, a ver, primero un paréntesis, ¿no? Me parece interesante dos cosas. Primero que, bueno, Ivar Lovaas, como sabes, ¿no? Fue parte creador del proyecto del niño femenino que llevó a la creación de la terapia de conversión, la cual subsecuentemente fue determinada ilegal en múltiples países alrededor del mundo. Y me parece curioso que en este momento también hay movimientos activistas para declarar a ABA una terapia dañina, porque las investigaciones subsecuentes, creo que es en 2018, se hizo un estudio bastante importante que mide las secuelas del ABA, ¿no? La cantidad de personas, o sea, pasaron décadas para que los adultos autistas se organizaran para decir esto nos daña activamente. Y en los estudios determinan, ¿no?, que más del 86% de las personas que pasaron por ABA tienen una probabilidad de tener estrés postraumático, comparado con las personas que no han pasado por ABA. O sea que es activamente dañina ese tipo de terapias. Mas, sin embargo, de alguna forma se volvió hegemónica. No solo en Estados Unidos, sino que se exportó al resto del mundo, ¿no? Sin tener en cuenta contextos culturales, lingüísticos, etcétera, ¿no? No sé, me parece aterrorizante. Sí, lo que mencionas, que son investigaciones que se han hecho y cada vez se hacen más, desde el momento que se encuentra un fuerte nexo en general entre ser autista y el trastorno de estrés postraumático complejo, justamente por la acumulación de experiencias aversivas o potencialmente traumáticas a lo largo de nuestras vidas, se descubre que quienes han estado expuestos la terapia ABA en su infancia y en su adolescencia han desarrollado estrés postraumático debido a esto. Y justamente es gracias a las voces autistas de personas que han llevado esto, que pueden decir que lo han vivido incluso como una forma de tortura. Porque de Claro. lo que se trata es de la negación sistemática y sostenida de tu ser autista, de que no te comportes como deberías comportarte y como te lo pide tu neurología, y Sí, que atentes contra ti mismo a lo largo de 40 horas semanales durante muchos años. sí. Entonces, yo siempre digo a los defensores del ABA, si es tan bueno el ABA, ¿por qué los adultos autistas? Yo no he encontrado por ahí grupos de adultos autistas que hablen muy bien del ABA, sino todo lo Ujú. contrario. Existe justamente por eso este hashtag Stop ABA, ¿no? Sí. Y hay una página web también llamada Stop ABA, hecha por personas autistas. Entonces, si tan bueno es, ¿por qué las propias personas que han sido expuestas a esto Sí, piden repetidamente que sea vedada esta práctica? sí. Es como masking con esteroides, ¿no? Masking en Claro. esteroides. Es la compulsión a hacer masking, lo cual también los estudios demuestran es terriblemente dañino. Ujú. Y es lo que eventualmente nos lleva al burnout y al estrés postraumático, etcétera. Entonces es como un masking
en esteroides empaquetados como terapia, lo cual me parece horrible, horroroso, pero bueno, aquí estamos. Voy a hacer un puente aquí con respecto a la economía de la, porque yo creo que aquí a lo mejor hay esperanza en Latinoamérica, lo que no se pudo lograr en Estados Unidos. Y es aquí donde mi experiencia con organizaciones y en derecho, las piezas empiezan a encajar de una manera bastante oscura, ¿no? Ujú, En Estados Unidos existen mandatos legales, leyes estatales que requieren que las compañías de seguro cubran ABA para el autismo, como te había mencionado, y esos mandatos crean un flujo de ingresos garantizado. Y no importa si funciona. La ley dice que hay que pagarlo y esto es lo que se vende, ¿no? Todo el marketing que está detrás. Ese flujo de ingresos garantizado es como catnip, ¿no? Para los inversionistas y es predecible, es estable, está respaldado por ley. Entonces, fondos de inversión como Blackstone ven eso y piensan, esto es un activo financiero. Y compran CARD, que es la cadena más grande de clínicas de ABA en Estados Unidos. Y no porque funcione clínicamente, porque la evidencia está ahí, ¿no? De que no funciona, pero funciona financieramente porque está cubierto. Y aquí está la parte que me tiene, no sé si enojada o aterrada o ambas, pero mientras este modelo se está desmoronando en Estados Unidos, porque CARD tuvo que fue en bancarrota en el año 2023, o sea, ujú. simplemente no se puede monetizar ni financiarizar, perdón, este tipo de tratamientos por todos los motivos. Evidencia débil, familias reportando trauma, activistas autistas exponiendo el problema. Ahora bien, ¿dónde están abriendo nuevas clínicas? En Lima, en Ciudad de México, en Bogotá, en Monterrey, en Buenos Aires. Porque ahora que se está colapsando en Estados Unidos, el nuevo mercado es Latinoamérica. Tú estás en Lima. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo está llegando esto al Perú? A ver, yo creo que ABA es un fenómeno en Lima cada vez más frecuente, por un lado. Como bien dices, empiezan a haber nuevos centros, empiezan a haber nuevas personas formadas en ABA que llegan. Pero todavía, felizmente, si bien cada vez hay más, todavía sigue siendo poco significativo aún. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo creo que en nuestros países, con tantas carencias y desigualdades, igual el discurso del paradigma de la neurodiversidad, de enfoques neuroafirmativos, han calado mucho más profundamente que en muchos países desarrollados, donde muchos padres empiezan a tener la noción, la certeza de que su hijo no es que tenga un trastorno, sino que tiene una condición de vida distinta, que tiene un neurotipo diferente, empieza a haber mayor respeto, eh, porque por otro lado, y esto no es menos importante, ABA funciona, para que funcione ABA, tengo que tener pues un patrimonio muy grande Claro. para poder solventarlo. ¿No? Por eso, Sí. pues que en el caso de Estados Unidos son las aseguradoras quienes Mm, hacen vivir el modelo. ujú. Pero en nuestros países, ¿quién tiene la solvencia económica para sustentar 40 horas, ¿no? de terapia semanal? Muy pocas personas, ¿no? Ujú. Entonces uno empieza a ver ciertos híbridos por ahí de que hacen un ábano tan completo y algunos cuidadores empiezan a acceder a eso. Pero de alguna manera yo creo que por años sí se ha podido hacer en América Latina, eh, estando lejos todavía, digamos, de lograr lo que desearíamos, Ujú. una educación respecto de las neurodivergencias que hace que un cuidador se ponga en guardia o investigue mejor, ¿no? Ujú. Frente al costo que tendría llevar una terapia como ABA y frente a las Sí. promesas también que da. Porque para muchos cuidadores empieza a ver la idea de que, claro, sí, yo quiero ayudar a mi hijo y quisiera cambiar ciertas cosas que yo veo que le causan dificultades o displacer.
pero no lo quiero cambiar Ujú. a él, ¿no? Claro, Entonces yo creo que por eso lo que tú decías de que hay cierta esperanza en Latinoamérica, sí, porque yo lo que veo es que tampoco hay un movimiento de padres aquí que exija, ¿no? Que los estados claro, financien ABA, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, por lo menos en Perú, las aseguradoras no cubren No, ABA, no, no cubre nada. pues eso me da esperanza, ¿no? Eh, pero bueno, pasemos un momento a la implicación política de todo esto, ¿no? Ujú, Hablemos de colonialismo por un momento. ujú, Esa es parte de lo que a mí me encanta también. Tú citaste algo de Robert Chapman, que su libro está, wow, ¿no? ujú. El imperio de la No, no, no. normalidad, Sí. que es clave aquí. Y Chapman dice que no es el neurotípico quien oprime al neurodivergente, sino que es la dominación capitalista la que crea y daña tanto a los neurotípicos como a los neurodivergentes, aunque de manera diferente. Y eso se siente especialmente cierto en el contexto de América Latina y ABA, ¿no? Porque las familias no es que, como bien dijiste, no es que sean malvadas o ignorantes, son familias desesperadas en contextos donde no hay apoyo estatal, donde la discapacidad todavía tiene un estigma brutal y donde se les vende una solución que promete normalizar a su hijo. Y del otro lado están las corporaciones, ¿no? Que ven una oportunidad de mercado. Entonces, ¿quién está ganando y quién está perdiendo en ese sistema? ¿Tienes una idea de cómo se está manifestando esa dinámica? A ver, yo creo que efectivamente el sistema capitalista y dentro del capitalismo el sistema neoliberal hace que nos oprimamos unos a los otros, ¿no? Y es más, yendo un paso más allá, hace que nos oprimamos a nosotros mismos, porque como Ujú, señala pues Jung-Chul Han, el sistema neoliberal ha vendido la idea de que cada uno es un empresario de sí mismo, ujú, lo cual es muy conveniente. Y es claro, muy conveniente porque si yo soy mi propio jefe, entonces todo depende de mí. Y todo depende de mí y parte de lo que voy a hacer es terminar pues autoexplotándome, ¿no? ¿Y claro, a quién le puedo reclamar? ¿A quién le voy a hacer huelga? ¿A mí mismo? No. hacia uno mismo. Claro, el fracaso va a ser leído o medido como mi fracaso, exculpando pues a la sociedad porque cada uno debe ser empresario a sí mismo, que es una derivación pues del positivismo tóxico, ¿no? Que también ha sido vendido por esta sociedad neoliberal, ¿no? Entonces, si tú te va mal en la vida es porque no fuiste lo suficientemente positivo en las cosas que hiciste, lo cual está muy bien porque exculpa, digamos, al sistema, ¿no? De las dificultades que uno puede tener, ya uno no piensa en las causas sociales, sino piensa que todo está en uno. Entonces, dentro pues de esto, donde por un lado están las corporaciones, yo creo que hay un problema que sí veo, que este enfoque del emprendedurismo empieza a calar fuerte también en autistas. Entonces, yo quiero hacer mi propio negocio, yo quiero sacar un préstamo, yo quiero hacer esto. Entonces, muchos de los que sí pueden hacerlo, ¿no? Ujú, Probablemente lo hacen pasando por encima algo que debemos hacer, que es, ujú, tenemos derechos o ayudas en cuanto a empleos con apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, claro que no. Entonces, básicamente el autista fracasa en sus intentos laborales y termina siendo culpa de él, ¿no? Y eso es muy claro, bueno, ¿no? Para el sistema neoliberal y es muy bueno para los gobiernos también, porque claro, a los gobiernos les interesa de nosotros cuando somos niños y podemos salir en las fotos y en las campañas de Iluminemos de Azul y nos dan un globito. Pero cuando somos adultos ya no les interesamos porque no damos rédito, no somos bonitos para la foto, no pueden usarnos en sus campañas. Entonces, claro, que estas personas fracasen sistemáticamente, pues por mí mejor que ni siquiera nos puedan echar la culpa porque piensan que depende de ellos. No damos rédito al sistema, entonces que fracasemos en nuestros sí, intentos sí, emprendedores, mejor.
que no culpemos pues al Estado, ¿no? Sí. Y esto, un Sí. paréntesis aquí para hablar en otro momento, pero me parece fascinante, porque quiero hablar del abordaje desde el paradigma de la neurodiversidad en la clínica con respecto, y también en tu clínica, ¿no? EITA. Pero un paréntesis que me parece muy interesante cómo también se está moviendo, ¿no? Esta idea de funcionalidad en el ámbito corporativo, de hacer un marketing, por decir así, de las personas autistas, que podemos aportar, ¿no? Innovación, productividad, y volvemos a entrar desde otra perspectiva, ¿no? En esta etiqueta de funcionalidad con otro nombre. Pero bueno, no Ok. es necesario que hablemos de eso en este momento, pero sí quería hacer ese paréntesis para mencionarlo. Pero hablemos Ujú. de la práctica neuroafirmativa. Sé que tu clínica se enfoca en eso. Cuéntanos, ¿cómo ves? ¿Hay esperanza de que podamos lograr una práctica Am, neuroafirmativa a lo largo de los años, como sociedad? yo empecé mi trabajo en EITA en el año 2008, que coincidió con mi retorno al Perú. Yo después de terminar de estudiar psicología y ya sabiendo que solamente quería dedicarme al autismo, partí a Francia a hacer mi maestría y empecé un doctorado también, ¿no? Orientados a trabajar una serie de perspectivas que me interesaban respecto al autismo y regresé en el año 2008 y fundé EITA y yo ya venía, tuve la suerte de conocer a Theo Peters, ¿no? Que fue el que introdujo en Europa la filosofía Teach, ¿no? Que se emparenta mucho con muchas cosas Mm. iniciales del paradigma de la neurodiversidad, pero gracias a él pude leer a los primeros teóricos del movimiento de la neurodiversidad, como por ejemplo, pues Jim Sinclair, ¿no? La misma Judy Singer, etcétera, etcétera. Y yo empecé con la idea en el año 2008 de difundir esto, ¿no? Y es lo que vengo haciendo, ¿no? Con toda, pues, lo que se ha ido haciendo y abonando en pro del enfoque neuroafirmativo. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué, era impensable que se dijera que el autismo era una condición, ¿no? O sea, el tema era el trastorno o de frente la enfermedad. A día de hoy, digamos, yo diría que sí en el Perú, al menos en Lima, está un poco mal visto hablar de trastorno respecto al autismo en muchos lados. Y que si alguien habla de trastorno se corrige y dicen, bueno, pero es una condición de vida, Interesante. ¿no? Donde cada vez hay más la idea de yo no voy a hacer que mi hijo no sea autista, ¿no? Donde, por ejemplo, en Ujú, EITA, siempre dejamos en claro, ¿no? A los cuidadores que no vamos a cambiar a su hijo. O sea, que su hijo seguirá siendo autista, pero que hay que ujú, comprender, y justamente ese es el eje de la neuroafirmación, que sus diferencias son eso, diferencias. Son características distintas y no son deficiencias o formas a corregir. ujú, Y ujú, que nuestros impedimentos y eventualmente situaciones de discapacidad tienen que ver con el hecho de que los entornos, los lugares, las personas con quienes interactuamos día a día suponen una barrera para nosotros, suponen una barrera para nuestras características ujú, sensoriales, cognitivas y afectivas. Y entonces lo que hay que hacer es educar, ujú, modificar ciertos entornos, pero también darnos herramientas para poder ujú, transitar y autocuidarnos, ¿no? Dentro de este mundo que no es muy amable para nosotros. ujú, Entonces, a día de hoy, lo que yo puedo ir viendo, ¿no? Luego pues de estos 17 años de trabajo en EITA, es que cada vez para más cuidadoras esto es una idea adecuada de cómo poder ver a sus hijos. Cada vez
que entrego o Ujú. entregamos en EITA un informe diagnóstico diciendo que sí, efectivamente su hijo es autista, cada vez sería con menos idea de una tragedia, ¿no? Y que también, incluso con un mayor conocimiento previo de lo que es el autismo, ¿no? Claro. Eso me da mucha esperanza escucharte decir eso, la verdad. Aquí en México está mucho más arraigado el modelo médico del déficit y ha sido un trabajo muy arduo educar al respecto, la verdad. Pero bueno, me da esperanza, ¿no? Lo que dices. Quiero tomar tres ejemplos o tres personajes diferentes o personas que están en contextos diferentes. Primero vamos a hablar de un padre de familia que acaba de recibir un diagnóstico de autismo para su hija de 4 años. Y está en una oficina, digamos, en Ciudad de México, o en Lima, o en Bogotá, o en Buenos Aires. Y el profesional le está diciendo que necesita ABA inmediatamente, 40 horas semanales, 30 horas, o en estas nuevas Ujú. permutaciones que han creado 20 horas, 15 horas, ¿no? O no va a progresar. El padre está aterrado porque quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Y no sabe qué hacer. ¿Qué es lo más importante que tú le dirías a esa persona? En primer lugar, yo le diría, ¿para quién es importante ese cambio que se pretende hacer en su hijo? ¿Para quién es importante el trabajo o el resultado de esas 15, 20, 30, 40 horas semanales? ¿Para usted o para su hijo? Porque si su hijo se encuentra en casa aleteando, ¿no? Y enfocado en lo que a él le gusta, ¿cuál es el problema con eso? ¿A quién daña eso? Entonces, probablemente sea más un tema suyo que de su hijo. Y probablemente si su respuesta es que el entorno no va a comprenderlo, entonces el problema está en el entorno, no en su hijo. Y habría que ver cómo educamos o trabajamos respecto a ese Claro. entorno y cómo damos herramientas. Y eventualmente todos Ujú. tenemos que adaptarnos a ciertas cosas. Pero la adaptación no puede ser la norma siempre para uno, porque vivir adaptándose No. justamente es uno de los caminos para llegar al trauma complejo, ¿no? Si todo es adaptación y el entorno no se adapta a mí y todo es Claro. renuncia, entonces no va a ser algo positivo para su hijo, ¿no? Tomemos una segunda persona, un adulto autista que acaba de darse cuenta a los 30, 40, 50 años que es autista. Y ha pasado décadas sintiéndose anormal, fallando en alcanzar ese estándar iluso que nunca entendieron y culpándose por no poder ser como los demás. ¿Cómo ayudar a esta persona? ¿Qué consejo le darías cuando empieza su nueva etapa de descubrimiento, de finalmente decir, a ver, si no he sido la máscara, ¿quién Yo soy creo que eso realmente? es un poco el kit. Le diría que un diagnóstico de autismo rápidamente deja de ser justamente un diagnóstico, es decir, un conjunto de hipótesis clínicas que han llegado a una conclusión, para convertirse en el eje, en la pieza fundamental de nuestra identidad, porque no podemos separar el autismo de quienes somos. Y todos nuestros pensamientos y decisiones a lo largo de nuestra vida han estado mediados por el autismo, lo hayamos sabido o no. Entonces, un diagnóstico de autismo ya vuelto una identidad autista es un viaje pues al descubrimiento del ser. ¿Dónde estaba yo realmente en aquellos recuerdos donde pensaba que era el problema y donde posiblemente las situaciones, los contextos y otras personas eran el problema y no yo? ¿Cómo puedo situarme ahora en el presente, conociendo y sabiendo y buscándome de una manera más amable hacia mí y mis características? ¿Cómo Ujú. puedo tomar decisiones en el futuro que impliquen la idea de mi bienestar? Es decir, yo creo que en suma, esta pregunta por Ujú.
quién soy, también tiene que ver cómo puedo vivir una vida autista, ¿no? Y vivir una vida autista supone reconocerme autista, valorarme autista, elegir o Ujú. empezar a intentar elegir entornos, amistades, formas de trabajo que estén en concordancia con mi ser autista, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejaría a esta persona No. es, bueno, o sea, yo creo que el momento de poder nuevamente valorar toda una vida. Muchos adultos autistas de diagnóstico tardío me dicen, esto es como un segundo nacimiento, ¿no? Y lo es, ¿no? O sea, y Sí, es una gran oportunidad claro, porque ¿a cuántas personas les está dado nacer dos veces? Yo creo que hay que tomarlo desde esa perspectiva y saber que lo que sí. queda por delante podemos vivirlo de una manera diametralmente distinta a como ha sido vivido. Qué bonito, Bueno, me lo quedo en el corazón eso. Y la última y tercera personaje que vamos a meter aquí para hablar de esto es una maestra de primaria o una terapeuta, ¿no? O psicóloga o psicólogo. Y esta persona tiene varios estudiantes autistas o pacientes autistas y realmente quiere apoyarlos genuinamente. Pero todo el entrenamiento fue sobre manejo de conducta y modificación de comportamiento o alcanzar hitos normales del desarrollo. Y recién ahora estoy aprendiendo, esta persona está aprendiendo sobre la neurodiversidad. Quiero cambiar mi práctica. ¿Por dónde empiezo? gracias. Aparte de tu libro, Yo creo que se podría decir a esta persona que se podría empezar por detenerse un momento en esto que se ha aprendido sobre los hitos y los cambios. Observar a ese niño o a esa niña autista y preguntarse qué tan distintos somos. Y preguntarse si no hay algo con lo cual se puede identificar. Y en esa medida preguntarse si ese niño o niña no la ven a ella también de forma muy extraña en ciertas cosas. Y que probablemente habría cosas que quisieran modificar también de ella, si pudieran hacerlo. Entonces, yo lo que le diría en suma es poder ponerse en perspectiva, ¿no? En perspectiva de que sí, podemos ser diferentes, ¿no? Pero no somos menos humanos. O sea, hay un lado de humanidad en el cual nos podemos reconocer más allá de la diferencia. Entonces, yo creo que una vez que eso se entiende y una vez que eso es entendido, ya se puede pasar a una posición de respeto, ¿no? El porqué de esas situaciones que pareces vivir tan problemáticamente. Querer comprender lo que no entiende y comprende para poder ayudar, pero también no olvidarse, ¿no? Que claro. dentro del gran conjunto de la humanidad nos hace únicos y distintos. Y entender esa parte y también compartir con nosotros, que no todo tienen que ser retos y hay mucho talento. Eso me hace acordar, tuve una entrevista con Alita también, y me hace acordar a una de sus frases que le dije que me la iba a tatuar. Que ella dice, tengo otras virtudes, ¿no? Y que me trajo a la mente todo lo que acabas de decir, es justamente eso, ¿no? Tenemos otras virtudes, que no estar enfocado en el déficit constantemente. Una última pregunta antes de Por cerrar, supuesto. y esta es personal. Este trabajo que haces, desmantelar conceptos, cuestionar fundamentos, imaginar alternativas, puede ser agotador. A veces yo personalmente siento que estoy empujando una roca hacia arriba, no, cuesta arriba, tipo Sísifus, ¿no? Mientras que el capitalismo la empuja cuesta abajo con presupuestos, ¿no? Y otro tipo de requisitos e imposiciones. ¿Qué te da esperanza? No una esperanza abstracta, ¿no? Sino una esperanza real, concreta. ¿Qué te mantiene haciendo este trabajo? Yo creo que me mantiene la esperanza, que claro, que no tiene que ver con el optimismo, sino que con la idea de que lo que uno hace puede tener un sentido. Me mantiene la esperanza de autistas que ya están aquí, quienes vendrán, tendrán cada vez las cosas menos difíciles, menos complicadas, tendrán razones para sentirse
orgullosos de quienes son, tendrán comunidades mucho más definidas. Y eso es lo que me permite mantener este empuje y la rebeldía, ¿no? Tú mencionaste a Sísifo hace un rato y Albert Camus, en el mito de Sísifo, no menciona pues que una vez que Sísifo ha llevado pues la piedra que tiene que por toda la eternidad ir llevando en una colina hacia arriba y siempre que llega, claro, esta piedra vuelve a su punto inicial y tiene que llevarlo de nuevo. Claro, él dice pues que Albert Camus que en el momento en que Sísifo puede comprender posiblemente que es esa rebeldía que le hace sin importar que ya sepa las consecuencias, no importa, voy a seguir llevando esto, dice que hay que imaginarse a Sísifo feliz, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es esa rebeldía contra un sistema injusto, pero sabiendo que el sentido de todo eso es que las cosas serán mejores, cada día mejores para quienes ya están y para los que vendrán, lo que me hace seguir empujando esa piedra y conocer instantes de felicidad haciéndolo. Claro. Te comparto lo que a mí me da esperanza. Sí, por favor. Me da esperanza esta conversación. El hecho de que podamos tener este tipo de diálogo riguroso, complejo, honesto y hacerlo público. Que no se quede en revistas académicas que nadie lee. Me da esperanza que estás dispuesto a salir del mundo académico cerrado y hablar con las comunidades que viven las consecuencias de estas políticas y de estas ideas, ¿no? Y me da esperanza que pensar que en algún lugar, ahora mismo, hay un joven de 16 años en Montevideo, en Quito, en Buenos Aires, que acaba de descubrir que es autista y en lugar de solo encontrar narrativas médicas del déficit, va a encontrar conversaciones como esta. Y va a encontrar complejidad, y va a encontrar crítica, y va a encontrar alternativas. Y va a saber que no está solo o sola y que su cerebro no está roto. Eso me da esperanza. Eso nos da esperanza, entonces. Muchas gracias, Ernesto, por esta maravillosa conversación. Gracias y sé que seguiremos en contacto y eso me pone muy contento también. Qué increíble conversación. Creo que acabamos de rastrear cómo una herramienta estadística del siglo XIX se convirtió en una herramienta de control. Cómo el hombre promedio de Quetelet, ese astrónomo belga midiendo soldados escoceses, se transformó en un ideal de perfección que justifica excluir, patologizar y normalizar a quienes no encajamos en esa campana de Gauss. Y lo que me parece más perturbador y más esperanzador al mismo tiempo es lo que dijo sobre América Latina, que mientras el modelo estadounidense de ABA se colapsa bajo el peso de su propia evidencia, están abriendo clínicas en Lima, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, exportando un fracaso y vendiendo normalización como si fuera salvación. Pero también dijo algo que me quedó en el corazón, que en nuestros países, donde hay tantas carencias, el paradigma de la neurodiversidad ha calado más profundo, que muchos padres ya llegan preguntando cómo apoyar las diferencias de sus hijos y no cómo eliminarlas. Y eso es esperanza concreta. No del tipo inspiracional que no sirve para nada, sino del tipo que se construye práctica a práctica, conversación a conversación, un ser humano a otro ser humano. Si esta conversación resonó contigo, si te hizo pensar, si te enojó, si te dio esperanza, compártela. Mándala a ese padre que acaba de recibir el diagnóstico de su hija, a esa maestra que se siente algo que no cuadra con lo que le enseñaron, o a ese terapeuta que está cuestionando su práctica, o a ese adulto autista que recién está empezando a entender su propia historia. Suscríbete a NeuroRebel, donde sea que escuches tus podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, donde quieras. Y por favor, déjanos una reseña. Es que así otros rebeldes nos encuentran en la selva algorítmica. Y visita nuestra página web, neurorebelpodcast.com,
Para las transcripciones completas, las notas del episodio, con todas las referencias que mencionamos y recursos adicionales sobre cada tema que tocamos. Y ahí también encontrarás cómo contactar a Ernesto, a Eita y acceso a sus libros y otros recursos que menciona. Mándanos tus preguntas, tus historias, tus desacuerdos. Escríbenos a neurorebelpodcast@gmail.com o encuéntranos en Instagram y TikTok como @neurorebelpodcast. Y si este podcast te aporta valor, si te ayuda a entenderte mejor o a entender mejor a alguien que amas, considera invitarme a un café. Este proyecto es independiente, sin patrocinadores corporativos y sin agenda más allá de la verdad y la justicia para nuestra comunidad. Y antes de cerrar, quiero decirles algo personal. Ernesto mencionó a Sísifo, ese mito griego del tipo condenado a empujar una piedra montaña arriba por toda una eternidad, solo para verla caer, rodar de vuelta hacia abajo. Y citó a Camus. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Yo lo entiendo diferente ahora. No es que Sísifo sea feliz a pesar de la futilidad, es que encuentra significado en la rebeldía misma, en seguir empujando aunque sepa que la piedra rodará de nuevo, porque el acto de resistir contra un sistema injusto es el acto mismo de la rebelión, y es ahí donde está la libertad. Nosotros, esta comunidad, tú que estás escuchando, Ernesto en Lima, Fernanda en Argentina, yo aquí en Playa del Carmen, estamos empujando esa piedra, cuestionando lo normal, desmantelando lo que no funciona y construyendo alternativas. Y sí, a veces la piedra rueda de vuelta, llega otra clínica de ABA, otro estudio mal diseñado, otro político usando lenguaje capacitista, u otro niño autista siendo forzado a parecer normal. Pero ¿sabes una cosa? Seguimos empujando, porque la alternativa es aceptar, y nosotros no aceptamos, porque somos rebeldes, somos neurorebeldes. Y la rebelión, como nos recordó Ernesto, es racional cuando el sistema es injusto. Soy Anita, y esto ha sido NeuroRebel. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí en esta nueva temporada. Gracias por escuchar con atención, por pensar críticamente y por no conformarte con respuestas fáciles.